muchachos, continuamos con el estudio de los divisores de un número. Veamos algunos complementos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número cuya descomposición canónica, que ya reconoces, es de la forma a a la alfa, b a la beta, esto repito, descomposición canónica, y a la vez tenemos un segundo número llamado p, el cual tiene valores en su descomposición canónica, tal como a la x, b a la y, c a la z, d a la w, a, b, c y d primos, la cantidad de divisores del número p, o sea, de este segundo número, que son psi con el número n, será, si yo quiero reconocer cuántos divisores tiene este número, que son primos relativos con este número, lo que debes de hacer es eliminar aquellos factores primos comunes que tiene con el número indicado. En este caso, el factor primo a es en ambos un elemento común. Lo eliminamos. Eliminamos el factor primo b, que también es común. Entonces, la cantidad de divisores que se va a obtener, que son psi con el número n, psi con n, la cantidad de divisores del número p, que son psi con n, será dado por el producto de los exponentes de aquellos factores que no han sido eliminados, es decir, aquellos factores primos que no están presentes en n. Saldría entonces el valor de z más 1 multiplicado por el valor de w más 1. Ahí está. Entonces, cada vez que tú quieras cantidad de divisores de un número, psi con otro, solamente eliminas los factores primos comunes que están presentes en él. Primer caso. Luego, si yo tengo un número a la alfa, b a la beta, y reconocemos que esta es la descomposición canónica del número, donde m es un divisor de n, repito, m es un divisor de n, entonces, la cantidad de divisores de n que son múltiplo de m será, repito, la cantidad de divisores de n que son múltiplo de m será, repito, cantidad de divisores del número n que tienen que ser múltiplos del valor de m estará dado por la cantidad de divisores que quedan al dividir el número entre el valor indicado, en este caso entre m. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 700, del número 700, cuya descomposición canónica es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7. Quiero saber cuántos divisores tiene el número 700 que son divisibles entre 4. Entonces, para que tú reconozcas cuántos divisores tiene que son múltiplos de 4, al número 700 lo divides entre 4. O sencillamente, ya que tiene su descomposición canónica acá, extraes el factor 4. Sacamos el factor 4, que es lo mismo que pase a dividir. ¿Y qué es lo que queda en el paréntesis? En el paréntesis ya no queda ningún factor 2, quedaría solamente el 5 al cuadrado con el valor de 7. Este valor del paréntesis es justamente lo que queda de dividir el número entre 4. Por lo tanto, la cantidad de divisores será la que queda dentro del paréntesis. Diré entonces cantidad de divisores del número 700 que son múltiplos de 4 será igual producto de los exponentes que aparece en el paréntesis. Y esto será exponente 2 aumenta 1, saldría 3. Exponente 1 aumenta 1, saldría 2. Por lo tanto, habrá 6 divisores de 700 que son múltiplos de 4. Tercero, la suma de los divisores del número n, que son múltiplos de m, será. Bien, ahora vamos a calcular la suma de divisores que tiene este número n, pero que sean divisores múltiplos de m. ¿Parecido al anterior? Sí, muy parecido. Lo que vas a hacer será lo siguiente. Vas a calcular la suma de los divisores del número dividido entre m. Es decir, vas a dividir o extraer el factor que te indican y luego de lo que queda vas a calcular la suma de divisores. Pero esa suma de divisores que se calcula se multiplica por el valor indicado que quiere su múltiplo, en este caso por m. Repito, calcula la suma de los divisores,
luego de que dividas al número entre el valor indicado m. Y esta suma de divisores se multiplica por m. Por ejemplo, por acá. Del número 300, cuya descomposición canónica es igual 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Quiero reconocer la suma de los divisores que sea múltiple de 4. Repito, suma de divisores múltiple de 4. Entonces, si quiero conocer la suma de divisores múltiple de 4, extraemos el factor 4. El número 300, extraemos el factor 4, que es lo mismo decir que pasa a dividir. ¿Y qué es lo que queda? Quedará 3 por 5 al cuadrado. ¿Ya está? Ahora vas a calcular del paréntesis la suma de divisores. Entonces, la suma de los divisores del número 300, que deberán de ser múltiples de 4, se calcula. De lo que queda en el paréntesis, suma de divisores. La suma de divisores, recuerda la fórmula, 3 elevado a su exponente más 1, saldría 3 al cuadrado menos 1 entre el factor primo 3 menos 1. Lo mismo aparece por acá, saldría 5 elevado al cubo menos 1 sobre 5 menos 1. Ya está. Esa es la suma de divisores del paréntesis, de lo que queda cuando divides al número entre m. Y a toda esta suma de divisores lo multiplicas por el valor indicado, en este caso por 4. Y veamos cuánto nos da. 3 al cuadrado 9 menos 1 8, entre 2 me quedaría 4. Esto vale 4. 5 al cubo 125, menos 1 124, entre 4 31. Me quedaría 31. 31 por 4, 124. 124 por 4 saldrá 496. Y esa es la suma de los divisores del número 300, pero que son múltiplos de 4. Bien, avanzamos con dos teoremas muy importantes dentro de la teoría de números. Esos dos teoremas son el teorema de Euler y el teorema de Wilson. En el teorema de Euler tenemos lo siguiente. Vamos a considerar un número entero positivo mayor a 1. De tal manera que este número y otro valor, m, también entero positivo, sean números PESI. N y m son números PESI. Entonces, para estos números enteros positivos que son PESI, se cumple lo siguiente. El número n elevado a un exponente coincidente con el indicador del número m, repito, el número n elevado a un exponente coincidente con el indicador de m siempre será igual a un múltiplo de ese número m aumentado en una unidad. Reitero, para el número n y m enteros positivos que son PESI, no tienen factores comunes, se cumplirá que el número elevado al valor que corresponde al indicador del número m será siempre múltiplo de m más 1. Por ejemplo, si nosotros deseáramos reconocer cuál es el residuo que deja 100 elevado a la, digamos, 900 entre 31, quiero conocer cuánto vale el residuo de esta expresión. Entonces, ¿te imaginas hallar los restos potenciales de 100 según módulo 31? Pueden haber hasta 30 restos diferentes, porque estoy dividiendo entre 31. Podría ocurrir que el gaussiano sea 30 y luego darle la forma a lo que está acá. Entonces, es un poco incómodo. Pero con el teorema de Euler facilita las cosas, porque decimos lo siguiente. Ya que 100 y 31 son PESI, porque 31 es primo, entonces tendré que 100 elevado a un exponente coincidente con el valor del indicador de 31, sabré que siempre es múltiplo de 31 más 1. Esto será, repito, múltiplo del número 31 aumentado en una unidad. El indicador de 31, ¿cuánto vale el indicador de un número primo? El indicador de un número primo es una unidad menos de su valor. Esto vale 30.
Entonces, como acá tengo 30, para tener 900, toda esta igualdad lo elevamos a la 30. Y 30 elevado a la 30, mejor dicho, 30, 100 a la 30 elevado a la 30, se multiplicarán los exponentes. Saldrá justamente 100 a la 900. Elevo a la 30 lo que está aquí, y si elevo a la 30, el valor de residuo se eleva a la 30. Pero 1 a la 30 seguirá siendo 1. Por lo tanto, el valor saldrá múltiplo de 31 más 1. El teorema de Wilson. El teorema de Wilson, aplicado para números enteros positivos, dice lo siguiente. Mira, para que lo recuerdes, te sugiero siempre recordarlo de esta manera, que P menos 1 siempre será igual al valor de P menos 1. Profe, pero esa igualdad es bastante sencilla y simple. Claro, pero el número P es un número primo, no te olvides. Profe, pero eso se cumple para todo. Ah, es que falta agregar algo más. Yo te digo para que no te olvides el teorema de Wilson, lo indico así. Pero en realidad es esto. A la izquierda, el P menos 1 le tomas el factorial. Y a la derecha va a aparecer el múltiplo de P menos 1. Ya está. Cada vez que tengamos el factorial de un número relativamente grande, esto comparado con el múltiplo de ese número primo va a ser igual múltiplo del menos 1. Se cumple. Por ejemplo, si el número P fuese igual a 73, entonces diría lo siguiente. 73 menos 1, factorial de 72, deberá ser igual. Esto saldría múltiplo de 73 menos 1. Entonces, en problemas donde aparezcan estas expresiones en función del múltiplo de 73, perfectamente lo puedes desarrollar. Bien, y esos son algunos de los complementos desarrollados en el estudio de los divisores.